Ahora ya que se va la luz. Sí, No, cónchale, sí. ¿Ya? Hola, buenas tardes. Estamos hoy aquí, como les prometimos, en este live de Instagram con el profesor e investigador universitario, profesor de economía, Aarón Olmos, quien va a estar con nosotros el 14 de mayo, el jueves 14 de mayo del 2019, con un taller que se llama Hiperinflación y dólar de facto. Aarón, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Línea por la invitación. Bueno, contento de estar acá en este live de Pronoya, que entiendo que es el primero, entonces Nos estamos estrenando y nos estrenamos contigo, buenísimo, Qué mejor bueno, imposible. qué bueno. Bueno, muy contento, ¿no?, de la actividad que vamos a hacer el día martes, porque es martes 14. Sí, que jueves. Ok, eso era para ver si estabas atento. Está bien, está bien. Cuéntanos un poco cuál va a ser la dinámica del taller y por qué justamente hiperinflación y dólar de facto. Bueno, hiperinflación porque ya nosotros tenemos más de 17 meses para algunos, yo diría que más de 2 años de hiperinflación ya decretada, desde el punto de vista técnico. Eso evidentemente nos está afectando a todos nosotros, desde el punto de vista de nuestro trabajo, nuestros quehaceres y la vida personal, empresas, gobierno. Venezuela está realmente sufriendo bastante por el tema hiperinflacionario y eso ha llevado a que el bolívar pierda valor todos los días. Tanto pierde valor todos los días que cualquier divisa, inclusive hasta criptomonedas, están siendo utilizadas como medios de intercambio y reserva de valor. Entonces, cuando hablamos de una dolarización de facto, no necesariamente es la dolarización entendida desde el punto de vista de lo formal, es decir, de manera espontánea, todos nosotros en el mercado venezolano hemos comenzado a pedir, a aceptar, e incluso de repente nos lo piden a nosotros, aunque no lo generemos. Así es. ¿Verdad? Y nos vemos forzados a buscarlos, las divisas, ¿sí?, para poder entonces hacer operaciones que hay que entender que, bueno, pues está pasando porque tenemos muchos bolívares que no compran nada, en un mercado que produce muy pero muy poco, con una situación económica general que es muy importante entenderla, porque hay un tema de política cambiaria, monetaria, fiscal, comercial, que hace que todo lo que estemos viendo en el país sea aún más complejo. Fíjate una cosa que me llamó muchísimo la atención. En estos días yo fui a comprar un helado en la calle, a un heladero de carrito, y cuando le pregunto cuánto es, $3, y yo me quedé así, o sea, y le dije, pero tengo que pagarte en dólares. Bueno, pues mejor, porque no tengo vuelto, o sea, no tenía vuelto en bolívares, Claro. tenía vuelto en dólares. Entonces eso me hizo a mí como que, wow, ya definitivamente, si hasta el heladero te está vendiendo y pagando en dólares, tenemos una dolarización de facto, es decir, de hecho. De hecho. ¿Qué va a encontrar la gente en este taller este taller conversatorio, que es una modalidad híbrida muy interesante? ¿Qué va a encontrar el que se inscriba para este taller el martes? Mira, primero que nada vamos a encontrar elementos de razón para entender por qué llegamos a esto. ¿Sí? Luego vamos a entender la manera como están pasando las cosas, ¿no? Porque a todos nos está pasando de maneras distintas. Se habla a veces de que eso, a todos nos está pasando de manera distinta. Claro, porque hay muchas realidades. Entonces en Venezuela tenemos de repente la universidad que le pide al muchacho que le paguen la mensualidad a los padres en dólares. O de repente el odontólogo que como todo lo traen de fuera y tiene que pagarlo en dólares, entonces resulta que él le cobra a los pacientes en dólares. En dólares. O el equivalente en bolívares. Pero es que resulta que también estamos cortos en bolívares. Porque no hay de efectivo. Porque el Banco Central de Venezuela tomó unas decisiones de encaje legal, que los vamos a explicar también, el tema de la política monetaria. Interesante. Y una de esas herramientas, y cómo el encaje marginal y el encaje ordinario se elevaron a tal nivel que prácticamente que se drenó la liquidez física para nosotros. Entonces tenemos menos bolívares físicos y tenemos a veces hasta más divisas en las manos. Pero es que la realidad del que vive en la frontera con Colombia es diferente, que de repente eso no se maneja tanto en dólares, se maneja más en pesos. La realidad del que está de repente en Margarita, en Nueva Esparta, es diferente. Lo que está en el sur, Bolívar, en nuestros estados de allá, de minería, es diferente, pero se manejan en oro. En oro. Directamente, ni siquiera dólares. Entonces, estamos en una situación en la cual nuestro signo nacional, el bolívar, que es el dinero fiduciario y que por ley tenemos que aceptar, si bien está ahí, no necesariamente
ya el venezolano promedio lo busca. Aunque los salarios están en bolívares, buena parte de los sistemas de precios, estructuras de costos, están comenzando a aparecer en otras monedas. O sea que si lo llevamos a términos un poco más tecnológicos, el bolívar está en las nubes, en la nube, ¿no? Y lo que nosotros estamos jugando es con distintas economías dentro del mismo país, con distintas divisas, sí, hasta trueque dentro del país, lo que está afectando, por supuesto, mucho más la producción, el desarrollo, inclusive la compra y adquisición de bienes y servicios. Sí, de hecho el fenómeno del trueque se hace cada vez más evidente, o inclusive el intercambio, sí, que está pasando mucho a nivel comercial. Y hay una situación delicada, yo no he tenido, porque no los tengo, bolívares. ¿Cómo pago la luz, el teléfono, el gas y el condominio? Esa es una pregunta interesante. Y no solamente eso, sino la respuesta que la banca tiene desde el punto de vista de las autorizaciones de la Sudeban para la banca pública y privada para aumentar o no los límites de transferencias, los límites de operación y los límites de las tarjetas de crédito, que muchas personas en el país hasta cierto punto estaban financiando hasta un 30, 40, 60% a veces del consumo del hogar con tarjetas de crédito, pero después de la reconversión, que también hay que comentar qué efecto tiene eso en todo esto, los límites de las tarjetas de crédito de muchos venezolanos son irrisorios. Hay personas que tienen límites de tarjeta que no le permiten ni comprar un café. Bueno, yo tengo una que está en 2.000 bolívares. Entonces tú dirás, cuesta más el plástico, ¿verdad? La cinta magnética, el chip y todo lo demás que lo que te permite comprar al mes, porque inclusive los bancos no todos están actualizando la situación de crédito de las personas en función de su nivel de consumo. Exacto. Entonces, si yo soy un banco y veo que una persona pasa a tener un flujo de efectivo brutal durante unos meses, bueno, está entrando un dineral increíble, ¿de dónde viene? Bueno, no sé, producto de su actividad. Porque esa es otra gran cosa, muchas personas hoy por hoy su principal actividad es la compra-venta de divisas. Así es. Empresas inclusive. Y todas estas nuevas medidas, ¿cómo afectan toda esta situación? También vamos a conversar de eso, ¿vas a conversar de eso en el taller? Porque de hecho el taller yo me encantaría llevarlo y va a ser así desde el punto de vista de la visión de la economía normativa, el deber ser de las cosas y la economía positiva, las cosas como terminan siendo. Según el libro, según la norma, hay cosas que deberían pasar y lo que estamos viendo en la realidad es que de facto, de hecho, ocurren otras cosas. Entonces la distancia que hay entre las cosas que deberían ser y lo que no es, son los problemas que se están generando. Una toma de decisión como la resolución que salió recientica, que la vamos a conversar también, está calientica, sí, del Banco Central de Venezuela, de, entre comillas, generar un desmontaje cambiario, que no es tal todavía, porque en la medida en que no sepamos cómo se va a operacionalizar, sigue el control cambiario. Exacto. ¿Sí? Entonces, sale una resolución que me habla de una mesa cambiaria, que es un mecanismo donde interviene el Banco Central, por definición, para suplir divisas. Sin embargo, cuando leemos la resolución, el Banco Central no aparece. Muy bien. Okay. Porque es entre privado para privado. O sea, es como el DICOM anterior y el DICOM a ese. Anterior a ese, ¿no? Entonces, hay varias cosas de política económica y un principio constitucional que se consagra en el 320, que es la coordinación macro, que es el uso armonizado de la política cambiaria, monetaria, fiscal y comercial para lograr un mismo objetivo, que es crecimiento y desarrollo armonizado. Bueno, eso no está pasando aquí. Por un lado va la política monetaria del Banco Central, por otro lado van las decisiones cambiarias y lo fiscal va por otro lado, y al no haber esa coordinación y sobre todo al no haber información, porque recordemos que desde el año 2015 el BCB no nos da la data oficial para saber cuánto hay de PIB, inversión bruta de capital fijo, muchos otros datos importantes, tanto así que la Asamblea Nacional ha asumido en la Comisión de Finanzas el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor. El profesor Guerra en algún momento llegó a decir de estas semanas pasadas que iban a crear un sistema de estadísticas para tratar de saber qué está pasando. Entonces tenemos un mercado con información asimétrica. O sea, hay personas que conocen unas cosas y otros que no. Y en función de esa incertidumbre que te genera el no saber, las tomas de decisión pueden ser erradas y evidentemente muy costosas. Entonces, evidentemente nosotros tenemos que comenzar a saber qué hacer a nivel personal, a nivel empresarial, para sacarle el máximo provecho a mi esfuerzo y que mi trabajo que está representado en bolívares, ¿sí? Porque recordemos que si bien se está dolarizando de facto la economía, los salarios no. Exactamente. Y entonces acaban de incrementar otra vez el salario y resulta que del año 99 a la fecha se han generado 67 aumentos salariales. 67.
Y del año 2013 a la fecha de esos 67, 32. ¿Sí? Eso no es un buen indicador, eso te habla de la pérdida de poder adquisitivo. Y se han generado dos reconversiones monetarias, una en 2008 y otra en 2018. Y le quitas 8 ceros a la moneda y tienes este marasmo, este desastre en el país, bueno, evidentemente no se va a generar una situación favorable para todos nosotros. Muy bien, sí, menos con esta nueva subida del sueldo mínimo, ¿no? Del salario mínimo. Sí. ¿Qué se va a llevar la gente de este taller? ¿Para qué le va a servir en su día a día? Yo creo que eso es muy importante. Sí, bueno, la idea es que las personas, bueno, aparte de entender de dónde viene el problema, cuáles son las posibles causas que tenemos, cuál es el estado del arte en función de todos y cada uno de los actores que están allí, cómo cada una de las decisiones que tenemos está operando o está afectando, y lo otro es qué podemos hacer a título personal y empresarial. Por aquí, Angélica nos pregunta, quiero saber también por qué la decisión de cancelar los bonos y si eso es de relevancia en este momento. Mira, eso es una decisión que tiene que ver con la protección de Citgo. Recuérdate que esos bonos, si mal no recuerdo, creo que son los de 2020, se pusieron como garantía Citgo. Un porcentaje bastante elevado de la empresa. Para no perder la empresa, la Comisión de Finanzas ha tomado decisión en 2 oportunidades de pagar los intereses a los tenedores de los bonos. Y evidentemente desde el punto de vista político, para muchas personas quizás eso no se ha visto como algo positivo, sin embargo hasta los momentos se ha hecho para tratar de proteger Citgo. La situación económica no está buena y eso lo entendemos, ¿no? Y para muchos venezolanos quizás la agenda debe ser otra, pero a nivel económico, ¿verdad? Bueno, sabemos que se tienen que dar unos pasos para poder generar un desmontaje del aparato económico que tenemos hoy y poder orientar a la estructura nuestra a otros niveles. De hecho, muchos bancos de inversión en sus estudios nos dicen que hay muchísima intención, muchísima expectativa con lo que pueda llegar a pasar en Venezuela, pues hay capitales que están esperando que esto cambie para venir al país. Sin embargo, se sigue dilatando en el tiempo y hay que entender que lastimosamente lo económico está sujeto a lo político. Así es. Entonces, dentro del espacio que hasta ahora lo político ha permitido, mucha gente cuando te ve desde fuera te pregunta y te dice, oye, ¿cómo que ustedes tienen una inflación interanual de 1.600.000% están viviendo, ¿no? Entonces, la gente cree que aquí estamos todos, la situación en Venezuela es complicada. Mientras ahorita aquí tenemos luz eléctrica y hay internet para poder hacer esto. En algunos estados del país hay energía eléctrica 6 horas, 8 horas todavía. 4 horas. Y recordemos el efecto que tuvo el apagón que se dio 7, 8, 9, 10 y 11 de marzo. Dejó del mes de marzo 2.106 millones de dólares en pérdida. ¿Sí? Se dice fácil. Se dice fácil y todavía no se ha recuperado el sistema eléctrico nacional. ¿Sí? Porque hay estados que tienen temas de carga, ¿no? Todos los equipos que se perdieron, o sea, tantas cosas. O sea, hay mucho que arreglar en muy corto tiempo. Y en definitiva, primero tenemos que saber cuál es el problema, de dónde viene y que tenemos que echar hacia adelante. Así que esa toma de decisión tiene una justificación. Pero tenemos que tratar de ver esto, y esto es muy importante para los que nos vayan a acompañar ese día. No ver el problema solamente desde nuestra única visión, o sea, desde nosotros, desde nuestra óptica. Explica eso. Tenemos que ver el problema desde mi óptica, mi óptica personal, es decir, desde mi negocio, mi trabajo, mis estudios, lo que estoy haciendo, pero también tener una visión más macro. Sí, tratar de ver la imagen o la figura un poquitico más amplia. Porque a veces nos centramos solamente en nuestro problema. ¿Amplia hasta dónde? ¿Amplia a nivel país? Lo más amplio posible, inclusive internacional. Y más, tiene que ser internacional porque buena parte de los problemas que tenemos se han ido agudizando a partir de agosto del año 2017. Recordemos que hay una estrategia que se está realizando desde el extranjero para generar una situación de tensión y de presión hacia las finanzas nacionales que están en manos de un grupo de personas pues, que ve Banco Central, Ministerio de Finanzas con una visión que no necesariamente es la correcta, y se está generando todos estos cambios, ¿verdad? Un poco para presionar. Y es total y absolutamente transparente, ¿no? De hecho, el tema nunca había ocurrido que la Secretaría del Tesoro estadounidense sancionara un banco central por primera vez en la historia. Y pasó con Venezuela. Y eso tiene un efecto. Y esos efectos han tenido un resultado.
y están generando el hecho del cambio de corresponsabilidades de banco, o sea, tantas cosas, ¿no? La Superintendencia de Bancos recientemente informaba que, bueno, pues que iban a tratar de autorizar ahora medios de pago alternativos. ¿Sí? Todos sabemos que hay problemas con los puntos, todos sabemos que si de repente entramos al sitio web de la página puede ser que esté caído, o de repente el punto no pasa, o vemos la persona que agarra la tarjeta y se la pasa por aquí para decir... O se fue la luz. No se fue la luz, o el internet no es permanente. O sea, tantos problemas que tenemos que en definitiva el venezolano termina siempre pagando con otras cosas, o con intercambio de bienes y servicios, o con divisas, ¿no? Entonces, la gente de Sudebank está tratando de generar medios alternativos de pago, ¿sí? Y es interesante porque medios de pago electrónicos de los que muchas personas están utilizando, inclusive los están observando hasta las criptomonedas, sí. ¿no? No solamente el petro que está ahí, y no está, sino cualquier otro tipo de cripto, hasta eso están viendo. Entonces, es interesante el escenario porque tenemos muchas cosas por hacer. Y lejos de ver esto como un problemón, porque tampoco quiero que se vayan el martes con la cabeza de este tamaño, claro. Dios mío, tengo que ver... No, si la idea es todo lo contrario. Todo lo contrario. La idea es que podamos salir del taller con herramientas. Herramientas y oportunidades. Y oportunidades, yo no diría para surfear la crisis, pero por lo menos para que el tsunami no nos arrastre, porque esto es una crisis con múltiples aristas. Sí, de hecho, cuando la gente pregunta ¿y cómo estás haciendo? Bueno, pues por ahí un meme que todo el mundo está viendo, que es este muchacho que sale bailando, que le dice, no lo vas a entender, pero tampoco te lo voy a explicar. Así. ¿No? Ya sí está la situación del país más o menos. Es así. Y la gente no entiende, ¿no? Cómo vives, o sea, cómo ganas bolívares y vives con dólares, ¿no? Y a nivel de la economía y del comportamiento consumidor están pasando cosas increíbles aquí en el país. Tema de sobrevivencia, de supervivencia, pero de tomas de decisiones micro muy acertadas por parte de las personas y las empresas que permiten mantenerlo. Entonces la idea es esas mejores prácticas, mostrarlas y ver cómo surfear la ola o cómo mantenernos todavía dentro de este ojo del huracán. Ok, aquí te están haciendo otra pregunta, Ángel, que dice, con respecto a la sanción del Banco Central, ¿es posible que desaparezcan algunas de sus funciones como el encaje legal o la emisión de dinero? No, mira, la sanción no está pensada como para disminuir las funciones del banco, ¿no? La sanción hace que la institución, desde el punto de vista internacional, sea observada en términos de lo que se dice en el documento de la Secretaría Libre al financiamiento de una cantidad de actividades, terrorismo y qué sé yo, y lo hace ver como un elemento dudoso. Okay. Entonces, cada persona que desde el extranjero tenga quizás que hacer alguna operación y conecte con Banco Central de Venezuela desde el punto de vista de la debida diligencia, de conocer a tu cliente, el antilavado de dinero, tiene que revisar muy bien sus opciones porque nadie quiere conectarse con una institución que está señalada, que no necesariamente mantenerse en los mejores términos, ¿no? Entonces es algo bastante complicado, pero las funciones del Banco Central a nivel de sus herramientas de política no se tendrían que ver disminuidas. Legal, operación de mercado abierto, persuasión moral, reporto, redescuento y anticipo. ¿Eso sigue estando ahí? Ok, muy bien. Fíjate una cosa que también es importante en todo esto, y es lo que la gente siempre pregunta. ¿Y cómo hacemos para seguir viviendo en Venezuela con este panorama? Hoy una señora me decía en el automercado, ya no sé ni siquiera con cuántos dólares tengo que salir para hacer mercado. Sí, bueno, fíjate, por ejemplo, hay un estimado, ¿no? Tenemos por allí la canasta básica del CENDAS, el Centro de Análisis de Datos de la Federación Venezolana de Maestros. Siempre calcula todos los meses una canasta básica, no es normativa, o sea, va más allá de los precios de Gaceta, los precios estos regulados. Y esa canasta básica para el mes de marzo estaba sobre los 2.400.000 bolívares. Okay. Cuando se hace el aumento de salario, se deprecia el bolívar en un 26% con respecto al dólar, pasamos a 5.200 bolívares por dólar y aumenta el petro 122%. Entonces eso hace que ese tipo de cambio, ese tipo de canasta básica, esté sobre los $400 para una familia, ¿no? Tomando en consideración que el nuevo salario mínimo son 65.000 bolívares integral, esos 65.000 bolívares integral dividido entre esos 5.200 son 12,50 dólares mes, que al día te dan 0,42 centavos de dólar, que son como 2.106 bolívares al día.
Eso por ningún lado te da Claro, para comprar la para canasta nada. básica. Entonces, esto lo conectamos con las estadísticas de este informe que está sacando la Universidad Católica Ajá. Central y Metro, para la Simón Bolívar, que es la encuesta de condiciones de vida en COVID. Que en el COVID 2018 y 2017 daban cuenta de la disminución en los niveles de consumo de la familia venezolana en promedio y la mayor dependencia de los venezolanos de transferencias y gastos, este tipo de cosas. Entonces, tenemos que tratar de romper con eso. No nos podemos ver solamente como asalariados, tenemos que potenciar nuestra competencia, tenemos que generar fuentes de ingresos alternativas, tenemos no solamente que depender de una fuente de ingresos. Exacto. Muchos venezolanos tienen afuera ahora un familiar que le está apoyando con el tema de las remesas. Eso está generando un flujo de... O trabajan Sí, es desde aquí, interesante. sobre todo diseñadores gráficos, community managers, todas estas cosas que trabajan desde aquí pero les pagan en divisas. Que eso es lo que llaman la economía gig, la economía Ajá, gig, exacto. la economía de los freelancers. Entonces hay muchas cosas que vamos a decir que son opciones y alternativas para abrirnos los ojos, porque ya la idea del trabajo, o sea, de una sola actividad económica, de papá, mamá, tío, primo, amigo, no sé, hermano, que iba en la casa, que potencia el hogar, no. Tenemos que tratar de, como una navaja suiza, abrirnos Exactamente, posibilidades. me gusta la imagen. Ajá. Y tener la capacidad de generar por diferentes vías de manera digna, sin que esto menoscabe la salud de las personas física, mental y Sobre todo espiritual, la espiritual y mental. porque debemos estar tranquilos para poder lograr los objetivos de casa. Y eso tiene mucho que ver con el comportamiento consumidor. Bueno, estimados amigos, le damos las gracias al profesor e investigador Aaron Olmos. Esperamos verlo entonces este martes 14 en el taller que va a dictar el profesor con nosotros en Pronoya, hiperinflación y dólar de facto. Muchas gracias. Si quieres cerrar con algún mensaje, Aaron, o algo que quieras decirle al público. No, bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse con nosotros a esta hora el día de hoy. La invitación otra vez el martes 14 para que nos acompañen en los espacios de WeCode desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Vamos a hablar de muchos elementos y mi intención es que se lleven muchas herramientas y sobre todo mucho material, porque al final de cuentas eso no queda ahí. Después ustedes van a tener que seguir leyendo muchas de las cosas que les voy a colocar por ahí. Bueno, muchas gracias a todos los que se unieron con nosotros, Kalena Navas, Milady, Angélica, que hizo algunas preguntas, el Joseph, Daniela Fajardo, H. Rosa, que la vi por ahí. Muchísimas gracias, nos vemos el martes 14 en WeCode. Para las inscripciones, pronoyabzla@gmail.com. Muchas gracias. Hasta luego.